Saludos, apreciados estudiantes. Nuevamente nos encontramos en el módulo número 3 y vamos a realizar un ejercicio de fuerza electromotriz. En el circuito que aparece en la figura debemos obtener lo siguiente: la Fe desconocida E, que es este término, la corriente en el resistor R, el valor de la resistencia R, y qué pasa si en el circuito se rompe en este punto. ¿Qué pasa con la corriente en la resistencia R? Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, la Fe desconocida. Por lo tanto, vamos a aplicar leyes de Kirchhoff. Vamos a realizar una malla en el siguiente punto. Vamos a realizarla en este punto y en este sentido. Por lo tanto, tenemos esta forma y vamos a encontrar cada uno de esos términos. Positivo, por lo tanto, el voltaje en este punto va a ser positivo, tal cual aparece aquí. Negativo, ¿por qué negativo? Hay una forma muy fácil, muy práctica, y es hacia donde entran las corrientes, los polos son positivos. O sea, si acá es positivo, acá debe ser negativo. Lo mismo, tenemos esa otra corriente, como va de izquierda a derecha, entra por acá, quiere decir que es positivo, y sale acá, este término es negativo. Algunos autores lo realizan de otra forma, pero hemos visto que esta es una forma muy práctica para realizar los ejercicios. Por lo tanto, si yo tomo mi malla en este sentido, en el sentido horario, no importa el sentido que ustedes lo tomen, no hay ningún inconveniente. Los sentidos que ingresamos, el término van a ser positivos, acá en este caso. Ahora venimos a este punto, el voltaje en la resistencia número 2 va a ser, venimos de este sentido, va a ser negativo. Por ese motivo está este signo menos acá. Voltaje en la resistencia 2. Seguimos bajando. Bueno, llegamos a este otro punto, donde ingresamos en negativo. Por lo tanto, menos el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a 0. La suma de voltajes siempre debe ser igual a 0. Reemplazamos términos. El voltaje del término E o de la Fe, que es este, se mantiene igual, menos la corriente 2, que es este término, por la resistencia 2, que es este término, menos la corriente 3, que es este término, por la resistencia 3. Reemplazamos cada uno de esos valores ya que los tenemos. Este ejercicio es práctico por eso, porque ya tenemos estos términos, y decimos, los reemplazamos para poder obtener el valor del voltaje de la Fe. Corriente 2, estos términos que estaban restando pasan al otro lado de la igualdad y despejamos. Corriente 2, que es 4, que es la que tenemos acá. La resistencia 2, que vale 6 ohmios. La corriente de 3, que vale 6 amperios. Y la resistencia de 3, que vale 3 ohmios. Ahí están cada uno de los términos. También recordamos, pero ¿cómo sabemos que el voltaje, digamos que de 3 es igual a este término? Recuerden que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como estábamos hablando de la resistencia 3 en este caso, pues va a ser la corriente que pasa por 3 por el valor de su respectiva resistencia. Hacemos las operaciones algebraicas y obtenemos que el voltaje debido a la Fe desconocida va a ser igual a 42 voltios. Ahora nos preguntan la corriente en el resistor R. ¿Qué hacemos? Bueno, no podemos sacar esta malla por el motivo que no conocemos la corriente que está pasando por esta resistencia. No sé si va hacia mi izquierda o hacia mi derecha. Puedo dibujarla arbitrariamente y ya el signo que nos dé, pues le damos el sentido correcto que va a esa corriente. No podemos hacer esa malla en ese sentido porque nuevamente les informo que no conocemos el valor de esta corriente. ¿Qué debemos hacer en este caso? Aplicamos leyes de Kirchhoff para un nodo.
que es este nodo que tenemos acá. Vemos que la corriente 4 sale del nodo 4 amperios, que la corriente 6 ingresa al nodo 6 amperios, y yo puedo dibujar que la corriente puede ir en este sentido, ingresa al nodo, es la corriente 1, ¿correcto? Entonces, la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Por lo tanto, las corrientes que ingresan al nodo se toman de carácter positivo y las que salen del nodo se toman de carácter negativo. Y 1 ingresa al nodo, por ese motivo está positivo. La corriente 2 se puede observar que es esta y sale del nodo, por lo tanto su signo es negativo. Y la corriente 3 ingresa al nodo, por lo tanto su carácter es de signo positivo. Claro, ya conocemos este término y este término y ya podemos realizar el cálculo de la corriente 1, o sea, la corriente que está pasando por la resistencia R. Reemplazamos los términos y obtenemos que la corriente que pasa por la resistencia R es igual a menos 2 amperios. ¿Qué nos está indicando este signo negativo? Sencillamente que el sentido correcto no era el que habíamos planteado acá, solo que va hacia afuera del nodo. Por lo tanto, el sentido correcto es el que estoy dibujando. Iría hacia afuera del nodo. 2 amperios. Listo. Ahora sí podemos calcular cuánto vale la resistencia R. Tomamos este circuito, ya conocemos, acá ya está bien dibujado hacia dónde va el sentido de la corriente y nuevamente dibujamos una malla en este sentido, nuevamente. Como la corriente va hacia acá, ingresa a la resistencia con signo positivo y sale con signo negativo. Lo mismo acá, la de 4 amperios, ingresa con signo positivo y sale con signo negativo. Por lo tanto, sumatoria de voltajes es igual a 0. El voltaje de la fuente principal, V sub F, de carácter positivo porque ingresa según la malla, menos el voltaje de la resistencia R1, que es esta. A ingresa como negativo. Seguimos por acá abajo, bajamos. La resistencia 2 se toma como positivo porque va ingresando según la malla, se encuentra con el signo positivo y llega al voltaje de la fuente FEN, que ya lo habíamos calculado, ingresa con el término negativo. Nuevamente sumamos cada uno de esos términos, los reemplazamos. El voltaje de la fuente principal es igual a 28 voltios, que es el término que está acá, menos la corriente que pasa por la resistencia número 1, más la corriente que pasa por la resistencia número 2, que es la que tenemos acá abajo, menos 42 voltios. Reemplazamos los términos y obtenemos lo siguiente: 28 menos los 2 amperios que habíamos calculado previamente por el valor de la resistencia R, que es el término desconocido, más 4 amperios por 6 ohmios, menos 42 voltios, que es el término que tenemos acá. Hacemos la operación y obtenemos que la suma algebraica 4 por 6, 24, menos 42, más 28, nos va a dar 10 positivo. De este costado, de mi lado izquierdo, quedaría la ecuación algo así: menos 2R más 10, igual a 0. Como necesitamos despejar la letra R, pasamos al lado derecho con signo negativo y después el término que está multiplicando a la resistencia R pasa a dividir. Quedaría de la siguiente manera: R igual a menos 10 dividido entre menos 2. Los signos se cancelan, por lo tanto la respuesta es de 5 ohmios positivo. Vamos al punto número D. Si el circuito se rompe en el punto X, ¿cuál es la corriente en el resistor R?
el resistor R, ya acabamos de calcular su valor, por lo tanto el circuito era el que estaba en esta zona, se anula porque se interrumpió en el punto X y queda la gráfica que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos un circuito muy sencillo, dos resistencias que están conectadas en serie. Hay dos formas de calcularlo. Ya sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, la corriente, como es el término es conocido, cada una de las resistencias. La resistencia 1 vale 5 ohmios, la resistencia 3 vale 5 ohmios. Por lo tanto, hacemos la operación de términos semejantes y tenemos que sería 5i más 3i es igual a 8i. Por lo tanto, debemos despejar la corriente y obtenemos que la corriente es igual a 28 sobre 8. Quiere decir que la corriente para este nuevo circuito va a ser igual a 3.5 amperios. Muchas gracias por su atención. Antes de salir, les recordamos que deben ingresar a más contenidos. Allí también van a encontrar la parte de circuitos eléctricos 1 para que puedan realizar más ejercicios sobre este tema. También deben realizar sus respectivas actividades y su autoevaluación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.